Ya. El siguiente tema es la entrevista. Ahora vamos a hablar de la entrevista, ¿ya? La entrevista. Entonces, primero, bueno, aquí está la estructura, ¿no? Pero antes de hablar de la estructura que tiene la entrevista, ¿quién nos puede decir qué es una entrevista? ¿Qué es o para qué sirve una entrevista? Listen, una entrevista es cuando uno va a un trabajo, ¿verdad? Entonces viene el dueño del trabajo y le hace preguntas de qué experiencia tiene y de dónde es, cosas así. Ujú. Bien. La entrevista laboral es un tipo de entrevista. Ajá. Pero bien, ¿qué más? Ojo, hay varios tipos de entrevistas, ¿no? Hay varios tipos de entrevistas. Pero perfecto. ¿Qué más? ¿Alguien más que nos pueda decir qué es una entrevista? Dicen, puede ser Dígame. una entrevista de noticia, como cuando hay un hecho como un tipo accidente de tránsito y entrevista a la persona o un testigo que estuvo ahí. Correctísimo. Exacto. Bien. Ajá. Entonces, ojo, son diferentes tipos de entrevista, pero tienen una misma estructura, ¿no es cierto? O por lo general se tiene una misma estructura. Bien. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Bueno, hay varios tipos de entrevistas, ¿no? Como decía, lógicamente, entrevistas laborales, entrevistas periodísticas, que tienen sus diferencias, pero tienen una estructura general o una estructura común. Entonces, la estructura común es que es una serie de preguntas, ¿no es cierto? Entonces, la entrevista es una serie de preguntas que se realiza a una persona con el fin de obtener información. Eso es una entrevista, ¿cierto? Una serie de preguntas que se realiza a una persona o una institución para obtener información. ¿Ya? Incluso la entrevista sería una fuente de información, de donde se tiene información, ¿ya? Entonces, es una entrevista, ¿no es cierto? Preguntas, como está aquí en el gráfico. Yo hago preguntas y la otra persona, la persona que pregunta se llama entrevistador y la persona que recibe o que responde las preguntas se llama entrevistado. Entonces, le doy las respuestas o le da las respuestas, ¿no es cierto? Esa es una entrevista. Ahora, aquí tenemos la estructura de una entrevista. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir con la lectura, vamos a seguir leyendo un poco. Eh, Jonathan, ¿puede ayudar ahí con la estructura de la entrevista, por favor? La, la estructura de la entrevista. Convencionalmente se ha establecido que la entrevista mantiene la siguiente estructura. Introducción, breve reseña o presentación del personaje, su vida o su obra. Cuerpo, serie de preguntas y respuestas mediante las cuales se establece el diálogo entre el entrevistador y su entrevistado. Las preguntas deben ser breves, claras y respetuosas. Cierre, síntesis o conclusiones acerca de la entrevista o del personaje mismo. El entrevistador puede presentar un resumen de lo hablado o hacer un breve comentario personal sobre el entrevistado. Muchas gracias. Entonces, sí, cuando voy a hacer la entrevista es la serie de preguntas, ¿no es cierto? La serie de preguntas que recolecto yo para después procesarlo incluso, ¿no? Pero aquí tenemos lo siguiente. Primero tengo una introducción, ¿no es cierto? Que es una presentación del personaje. Entonces, primero le presento. No puedo ir así como de una, así como preguntarle, sino voy a, por ejemplo, le voy a entrevistar a una persona y le digo, él es, qué sé yo, él es abogado, no sé, él trabaja en tal lugar, ya, hago una presentación y después de la presentación ya voy a las preguntas, ¿no? Entonces, primero le presento y digo, esta persona se dedica a esto, ha hecho esto, ya, y después de eso, después que di una introducción, ahí sí voy con las preguntas, ahí va el cuerpo, ¿no? Que es la serie de preguntas y respuestas mediante las cuales hay un diálogo, ¿no? ¿Por qué? Porque un diálogo se genera cuando hay preguntas y respuestas, ¿no? Y luego hay un cierre, que en la cierre se puede hacer una síntesis o conclusión sobre la entrevista. Entonces, usted como entrevistador puede hacer una conclusión, ¿no? Ya, aquí está. La entrevista. Entonces, aquí está lo que decíamos del tipo de entrevistas. Un segundito. Entrevistas, los tipos de entrevistas, las entrevistas periodísticas se clasifican en dos grandes grupos, ¿no? Entrevistas en las que se hacen preguntas a una sola persona o entrevistas a las que se hace la misma pregunta a varias personas, ¿no?
Aquí nos habla de preguntas periodísticas, que yo puedo preguntar una pregunta a una sola persona o una pregunta a varias personas, ¿no? Entre las entrevistas que se hacen a una sola persona, dice. Tenemos, y aquí tenemos entrevista de actualidad, de personalidad y biográfica. Ya, aquí sí igual vamos leyendo. Darlan, ¿no? Entrevista de actualidad, por favor. Entrevista de actualidad. Se busca consultar la opinión de una sola persona que posee autoridad sobre algún tema de actualidad. Generalmente son de carácter noticioso debido a la importancia del contenido. Perfecto. Giovanna, tal vez entrevista de personalidad. Se pone énfasis en las cualidades del entrevistado y en su punto de vista. Lo más importante de este tipo de entrevista es el interés que puede despertar. Gracias. Sergio, entrevista biográfica. Sergio. Alex, ¿puede ayudar? Entrevista biográfica. Ya, licenciado. La característica por respetar el modo como han ocurrido los acontecimientos en la vida del personaje desde su nacimiento hasta el momento de la conversación. Muchas gracias. Entonces ahí tenemos, miren, entrevistas de actualidad que dice opinión de una persona, ¿no es cierto? Opinión. Aquí dice de general, de aspecto noticioso, ¿ya? Entrevista de personalidad, hace énfasis en las cualidades del entrevistado y puntos de vista. Y entrevista biográfica, respeta el modo como han ocurrido los acontecimientos de vida de un personaje, ¿no? Como ya les decía, hay varios tipos de entrevista, ¿no? Hay varios tipos de entrevista, pero todos tienen una característica común que son preguntas, ¿no? Preguntas, una serie de preguntas y respuestas. Y aquí tenemos un ejemplo, miren, la entrevista. Ya, entonces, como decía el formato, ¿no? Primero necesito una introducción, ¿ya? Antes de hacerle las preguntas, mire, aquí está. Esta es la introducción. En 1969, la Universidad de Oxford anunció su decisión de conferirle al escritor argentino Jorge Luis Borges el título de doctor honoris causa. En esta ocasión fue entrevistado por el periodista y traductor británico Noel Clarke para el servicio latinoamericano de la BBC. ¿Ya? Entonces, primero da una introducción y luego hace las preguntas, ¿no? Esto es un pequeño extracto igual, ¿no? Porque se hacen varias preguntas, ¿no? Aquí tenemos solo dos, ¿no? Pero esto es solo un extracto. Entonces vamos a leer, ¿ya? Entonces, no sé, vamos a hacer un juego de roles. Aquí están las preguntas, ¿cierto? Aquí está la pregunta y aquí está su respuesta. Aquí está registrada su respuesta. Pregunta 1, respuesta 1. Pregunta 2, respuesta 2. Ya, entonces vamos a hacer un juego de roles ahorita, ¿ya? Necesito 2 voluntarios o voluntarias para que una persona sea el entrevistador que va a hacer las preguntas y la otra persona va a contestar, ¿ya? O sea, va a leer, ¿no? En este caso solo estamos leyendo, ¿no? Solo estamos leyendo. Entonces, ¿alguien que nos quiera ayudar? 2 voluntarios para que lean. Uno va a leer las preguntas y otro va a leer las respuestas. Listo, gracias, Amparo. ¿Las preguntas o las respuestas quiere leer usted? Lo que usted me diga, Lice, no hay problema. Ya, ¿alguien más que nos quiera ayudar? Ya, y Yesenia, muchas gracias. ¿Quiere leer las preguntas o las respuestas, Yesenia? Como usted nos ponga, Lice. Bueno, entonces vamos en el orden. Amparo las preguntas y Yesenia las respuestas. Ya, vamos a hacer el rol, ¿no? Entonces, Amparo va a ser la entrevistadora, va a preguntar y Yesenia, usted va a ser la entrevistada. En este caso solo estamos leyendo, ¿no? Empecemos. Ya, listo. Señorita Yesenia, ¿cuál fue su primera reacción cuando le anunciaron que Oxford había decidido otorgarle este título? Mi primera reacción fue una reacción de estupor. Estupor total. Y recordé que yo había pensado una vez que una buena noticia, cuando llega, puede producir el mismo efecto que una mala noticia.
Es decir, una noticia de estupor, ¿no? Y luego, naturalmente, una sensación, una impresión de gratitud porque creo que se trata de un generoso error de la universidad. De ninguna manera. Usted va a venir a Inglaterra, espero, a recibir el honor. Sí, y además ocurre un hecho, una coincidencia, salvo que la realidad está hecha de coincidencias y que yo iré el 7 de junio y el 7 de junio va a ser el cumpleaños. Como decimos aquí, el santo de mi mujer, de modo que la Universidad de Oxford, sin saberlo, sin proponérselo, sin sospecharlo, nos ha hecho un espléndido regalo a Elsa, mi mujer, y a mí para esas fechas. Muchas gracias, muy bien, excelente, muy bien. Y antes aquí tenemos un ejemplo, miren, ¿no? Ojo, este es un extracto, ¿no? Porque de la entrevista son más preguntas, ¿no? Pero aquí ya tenemos, ¿no? Preguntas y tenemos las respuestas, ¿ya? Entonces, así es como se realiza una entrevista. Ojo, en una entrevista, la entrevista puede ser, ¿no es cierto? Se hace de forma oral, pero también se van registrando las respuestas. Esto sería ya el registro de la información, porque en realidad la entrevista se hace así, ¿no es cierto? Ahí se utiliza la tecnología para grabar y posteriormente escribir, ¿no? Escribir lo que se dijo, ¿no? Lo que se registró, ¿ya? Entonces, esta es la entrevista escrita, pero lógicamente también se realiza de forma oral. Ya, excelente. Entonces, ese es el ejemplo de la entrevista. Ahora, vamos a ver un ejemplo de entrevista. Ahorita estamos con el tema del mundial, de que mañana ya es el mundial. Vamos a ver un ejemplo de entrevista. Ya, como estamos con el tema del mundial, como les decía, ya, vamos a una entrevista. Hay varios tipos de entrevistas, ¿no? Entonces, mire, la que hemos visto, por ejemplo, en los partidos de fútbol, así, entonces vamos a ver un ejemplo de una entrevista. Vamos a ver un poquito, ya un pequeño extracto de esta entrevista, igual para tener un poquito más para que esté más claro el tema. Ya, ahí va. Y ese es el desafío. Gracias. Next question. Thank you. Gracias. Buenas tardes. Alfonso Lazo de Teleamazonas y Radio La Red. Gustavo, ¿cómo le va? Mañana es el debut y hemos escuchado al principio que hay dos favoritos entonces para mañana. La pregunta es si eso tiene que ver con quién tendrá que tomar la iniciativa, cuál es más favorito para tomar la iniciativa. Y si ustedes salen a la cancha con ese traje que les trajo hasta acá, ese de ser cazadores de utopías imposibles, por favor. ¿Cómo anda, Alfonso? ¿Cómo le va? Mañana vamos a salir a la cancha haciendo Ecuador. El favoritismo de Qatar, ¿dónde está? Qatar viene preparando este partido hace más de 12 años. Y hace 5 o 6 meses que tiene un grupo formado, que han jugado un montón de partidos y han ajustado detalles. Eso hace que sea una selección que esté muy coordinada, muy ordenada en ese aspecto. Obviamente que por ahí no tiene jugadores jugando en las ligas más importantes de Europa o en todo ese tipo de circunstancias, pero siempre sostuve a lo largo de mi vida que un equipo ordenado, bien preparado físicamente, ya está para complicarle la vida a cualquiera. Si a eso uno le puede sumar capacidad de gol, ya está para pelear por cosas importantes. Y no es un dato menor que Qatar ha sido campeón de Asia, entonces alguna conquista tiene, no es ese mero de pronto protagonista que viene a jugar una Copa del Mundo porque es el que organiza la Copa del Mundo. Ha trabajado en ese sentido. Y han trabajado como academia, han trabajado como escuela, han trabajado en una política si se quiere, de Estado, entre comillas, de lo que es el fútbol, en esa realidad en que
lo que busca, por ejemplo, Estados Unidos, que está preparando la MLS hace mucho tiempo para el próximo mundial que venga, porque Estados Unidos va a querer tener ese protagonismo cuando organice su próximo mundial y no quiere perder tiempo. Y cuando uno ve las decisiones que se toman en la MLS, están todas orientadas a tener en el 2026 la mejor selección posible que pueda pelear por ese tipo de cosas. Y eso es lo que ha hecho Qatar. Y cuando uno lo ve a Qatar, uno ve a un equipo que está ordenado, un equipo que tiene claro cuáles son sus ideas, su búsqueda, su manera, sus formas. Y nosotros hemos tenido 3 días para preparar este partido. Y la verdad que estoy muy satisfecho con los 3 días que hemos tenido hasta aquí, desde que tuvimos todo el plantel, porque hemos dado pasitos adelante en esa preparación y ojalá también podamos aprovechar el día de hoy para que, en definitiva, podamos llegar preparados de la mejor manera. Y nuestro favoritismo, si se quiere, ¿por qué lado lo veo? Porque es un equipo que ya dio demostración. Ya, hasta ahí nomás. Entonces, ahí podemos ver, ¿no es cierto?, una entrevista forma oral, ¿cierto?, con las preguntas y todo. Y como estábamos leyendo, ¿cierto?, y es de forma escrita, pero igual, es una entrevista, ¿no es cierto? Una entrevista, cualquiera de las dos formas. Está bien, de hecho, las dos tienen que ver, ¿no es cierto? Bien, ahora, vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Entonces, necesito otros voluntarios o voluntarias. Entonces, vamos a hacer como una entrevista personal, ya, una entrevista personal. Entonces, no sé, voluntarios, una persona va a ser el entrevistado, el entrevistador y otra persona va a ser el entrevistado. Entonces, vamos a hacerle preguntas personales, ¿ya? ¿A qué me refiero con personales? Va a ser una entrevista informal, podría ser. Entonces, le voy a preguntar cómo se llama, a qué se dedica, de dónde es, qué sé yo, en qué parte de la ciudad vive, así. Listo, cosas fáciles, ya que podamos responder fácilmente. Entonces necesito, y lo vamos a hacer de forma oral, ¿no? Entonces un entrevistado y un entrevistador. ¿Ya? Voluntarios o voluntarias. No, ya entonces escojo yo. Ya, Paul, chévere. Paul, y necesitamos a alguien más. Paul y... Ya no hay voluntarios. A ver, voy a escoger Paul y nos va a ayudar. Javier. Paul y Javier, ya. Paul pregunta, Javier responde. Repito, va a ser una entrevista personal, no informal. Entonces, preguntas como cómo se llama, qué sé yo, de pronto a qué se dedica, en qué sector de la ciudad vive, de dónde es. Yo puedo responder. Ah, ya, listo, Paul. Entonces, ¿quién quiere preguntar? Paul. Paul responde, entonces va a ser el entrevistado. ¿Y quién quiere preguntar? Le dije Javier. Ya le hice. Vamos entonces. A ver, pues, Paul, señor. Pues usted, bueno, es compañero de clase, todo eso, pero usted, ¿qué opina de lo que esto es de la caminata del Quinche? Como para Bien. usted, esto qué es para usted o qué refleja? Paul. Está bien, ¿no? Le está preguntando ya de un tema concreto, ¿no? Bien. Yo opino sobre la caminata del Quinche que está bien porque es por tradición de aquí, se puede decir de Quito. Varias personas van que son devotas a hacer la caminata para pedir algo a la Virgen. Las personas que son devotas a veces se van caminando desde aquí y creo que sí está bien para los que quieren. Bien. Siga, Javier. Unas 2 preguntas más, ¿ya? Ya, saliendo de ese tema.
En su opinión, ¿usted qué pensaría que es mejor para mejorar que la seguridad de Quito? Porque que la inseguridad es demasiado insoportable ya. No se puede ni caminar por las calles. Bien. A ver, yo creo que tendrían que poner más fuerza policial en las calles para que puedan controlar y no tener miedo a cogerles, porque algunos policías les tienen miedo porque algunas personas ladrones andan con cuchillos o con armas, entonces por eso les tienen miedo. Creo que poniendo una ley y haciendo que la gente entiende que el presidente sea recto. Bien, una más, una preguntita más. Bueno, ahora vamos a ver. Puede ser. A ver, vamos a ver. Bueno, es algo bueno, algo que pensar. Bueno, ¿qué será hoy día de la Navidad? Porque antes la Navidad era como un poquito más entre familia, pero ahora me he dado cuenta que es un poquito más de, ¿cómo es esa palabra? Es como más de dar regalos, entonces. Ujú. Entonces, ¿usted qué haría como para mejorar esa tradición que antes era mucho más mejor que compartir, que mejor que regalar algo material? O sea, ¿qué haría como mejorar para pasar mejor en familia? Yo haría que que se reúnan o se reuniría mi familia y pasar más tiempo juntos o ver qué se hace, hablar. La Navidad no es solo de regalos, creo yo. Excelente, ya. Muchas gracias, ¿no? A los dos por su participación. Excelente. Bien, de ahí tuvimos una entrevista, ¿ya? Perfecto. Ahora, vamos con el tema de la tarea. Ya verán, la tarea súper fácil. Entonces, verán, déjenme poner otra vez esto. Ya. Verán, estuvo bien, ¿no? La entrevista se hicieron de varios temas, ¿no? Está bien. ¿Qué va a hacer usted? Va a hacer una entrevista, ¿ya? Le va a hacer una entrevista a un miembro de su familia, ¿no? Para que sea fácil, ¿no? A un miembro de su familia. A cualquier persona que sea parte de su familia le va a hacer una entrevista. De cualquier tema, pero ojo, aquí sí. Vamos a tratar de que sea de un solo tema, ¿ya? De que sea de un solo tema. Por ejemplo, qué sé yo, estaba bien la caminata del Quinche, por ejemplo. Y voy a hacerle preguntas, pero del mismo tema. Entonces, el tema va a ser la caminata del Quinche. La entrevista va a ser de opinión, ¿no? De opinión. Entonces le va a preguntar a la persona qué opina o así, ¿ya? Preguntas sobre vivencias, sobre opiniones a la persona que la entrevista, ¿ya? Me invento, voy a poner el ejemplo. ¿Cierto? Tema caminata del Quinche. Entonces le puedo, pregunta uno, ¿no es cierto? ¿Ha ido usted a la caminata del Quinche? Ya. Entonces, ¿y cuántas veces? Sí, he ido 2 veces, tal, así, tal. Segunda pregunta, eso, ¿qué opinas sobre la caminata del Quinche? Bueno, yo opino esto, ya. Tercera pregunta, qué sé yo, ¿ha fomentado usted la caminata del Quinche con su familia, ahora con sus hijos? Sí, porque ahora nos reunimos, y así, ¿listo? Entonces usted va a elaborar 5 preguntas sobre el mismo tema, pero, ¿listo? Sobre el mismo tema. O por ejemplo, digo, tráfico de Quito. ¿Ya? ¿Qué opina usted del tráfico de Quito? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Qué cree que se podría hacer para mejorar el tráfico de Quito? Se podría hacer esto. Pregunta 3. ¿Cree usted que el metro va a solventar el tráfico de Quito? No, yo creo que no. Ya. Y así. ¿Listo? ¿Sí está claro? Entonces vamos a hacer preguntas, pero de un mismo tema. De un mismo tema. Entonces usted coge el tema, entonces pone ahí tema, y ahí las preguntas son en base a eso, ¿ya? Y le va a preguntar a un miembro de su familia y me va a presentar la entrevista así, la entrevista escrita, ¿ya? Con lo que la persona opina, ¿listo? Pero usted va a escribir, ¿ya? Usted va a escribir, ¿listo? Entonces usted va a preguntarle, usted le va a preguntar, ¿qué puede hacer? Puede grabarle con el celular, no hay problema, y luego registra la información, como está aquí, ¿listo? Ojo, no le va a dar para que la persona responda, porque ahí no sería una entrevista, ¿ya? Entonces, usted le va
le va a registrar la respuesta, ¿no? Repito, puede grabarle con el celular, simplemente le pone y graba las respuestas. Y ya después usted pasa esas respuestas, ¿ya? No vamos a hacer muy extenso. Preguntas cortitas, respuestas igual no muy largas, ¿no? Entonces, 5 preguntas. Repito, no, un mismo tema, 5 preguntas del mismo tema, ya, 5 preguntas. Y esas 5 preguntas usted le hace, ¿no es cierto? Le graba y después usted que esté grabado en audio nomás, usted pasa, transcribe eso. Y me va a presentar así. ¿Listo? Entonces ahí sí, ojo con faltas de ortografía y todo eso, ¿ya? Entonces, 5 preguntas de un mismo tema a un miembro de su familia. El tema es a su elección, ¿no? Y las preguntas son de opinión. ¿Qué opina de esto? ¿Ha hecho esto? ¿Cómo cree? Y así. ¿Listo? Entonces, no se olvide, esto va a estar en la plataforma, ¿no? Para que revise. Y al principio va a hacerle una breve introducción. Entonces, en la breve introducción va a poner, por ejemplo, él es el nombre, tal, y su profesión. Él es, ya, su nombre es Juan, tiene 30 años y se dedica a esto. Ya, se acabó. Nada más nos estamos para la introducción porque es de opinión personal. Repito, en la introducción, él es Juan, tiene 29 años y es, no sé, y la profesión, ya. Y se acabó. Listo, y luego enseguida hace las preguntas. Lógicamente, para hacer la entrevista, usted primero tiene que tener elaboradas las preguntas, ¿no? Las 5 preguntitas, el tema y las 5 preguntas. Y después ya recolecta la información y me presenta así, en un Word, ¿no? En un Word es suficiente, en un Word las preguntas con las respuestas que registró y eso es todo, ¿ya? Esa va a ser la tarea de esta actividad que hemos visto, ¿ya? De la entrevista. ¿Alguna pregunta? ¿Está clara la tarea? Una consulta. Dígame. ¿Ese Word que vamos a escribir hay que transformarle en PDF o le mandamos solo en Word? Yo no tengo problema. Usted puede mandarle en Word o si desea que puede mandarle en PDF. No hay problema. Está en la plataforma, yo le abro para cualquier formato. Como usted se acomode. Ya, Lice, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Igual todas las instrucciones, todo lo que yo le dije va a estar, ¿no? Va a estar escrito. Todo lo que yo le dije va a estar escrito en la plataforma hasta el lunes. Ya, eso sí, espérenme, hasta el lunes ya va a estar todo escrito. Igual, ¿hasta cuándo? Hasta casi la próxima que tengamos clase, hasta ahí estaría abierta la tarea. ¿Listo? Sí, ya. Ya, esa sería la tarea. Entonces, no sé, ya repito rapidísimo.